Vivir experimentando el socorro de Dios. Así se titula el sermón en esta mañana de hoy, 11 de abril de 2021. Vivir experimentando el socorro de Dios. Vamos a leer la Biblia en el Salmo 46. Dice así la Escritura: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vamos a ver. Dios nuestro, gracias por tu maravillosa palabra. Pedimos tu bendición para entender y aprender de ella hoy, que tú eres nuestro socorro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vivir experimentando el socorro de Dios. La palabra de Dios declara aquí: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La palabra de Dios que nunca falla, que no muere, que es verdad absoluta, declara eso. No dice tal vez, no dice a lo mejor, sino dice categóricamente: Dios es. Dios es. Como cuando dice también, comenzando la Biblia, en el principio creó Dios. Eso es certeza, eso es seguridad. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice el Salmo, no temeremos. No temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No temeremos. O sea, a partir de esta declaración, de la declaración de que Dios es nuestro amparo y fortaleza, teniendo esa seguridad, apoyados en esa verdad, cimentados en esa absoluta verdad de la palabra de Dios, entonces ejecutamos nuestras vidas con respecto a la verdad de la palabra. La palabra dice: Dios es amparo, fortaleza y auxilio, y nosotros decimos: por tanto, ya que es así, producto de esto, y porque esa palabra está en nuestras vidas, y porque Dios es nuestro Dios, entonces no temeremos. Por tanto, no temeremos. Y dice después el salmista: no temeremos, confiaremos y estaremos quietos. Y de eso vamos a estar hablando hoy. La vida cristiana es un continuo experimentar del socorro de Dios en nuestras vidas. La vida cristiana es un continuo experimentar del socorro de Dios. El que tiene a Cristo en su vida, el que ha llegado a Dios a través de Jesucristo, su Hijo, por arrepentimiento y fe, y es salvo, experimenta continuamente la ayuda, el socorro de Dios en su propia vida. Esta experiencia, esa seguridad, esa certeza de auxilio divino, es la que entonces nos hace ver que no temeremos, que confiaremos y que estaremos quietos. Vamos a ver esto en la palabra de Dios. No temeremos. Dice a partir del versículo 2 y hasta el 3: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No temeremos. El temor que está hablando aquí no es temor a Dios, es miedo. El miedo que se tiene a las circunstancias de la vida, a las cosas que enfrentamos. Dice el diccionario acerca del miedo: es una emoción caracterizada por su intensa sensación desagradable, ¿verdad?
cuando han experimentado miedo, cuando han tenido miedo, ¿no? ¿Verdad? Es una característica de una intensa sensación desagradable, provocada por una percepción de peligro. Tú piensas que hay peligro, tú piensas que hay peligro ir allí, tú piensas que hay peligro dormir solo, tú piensas que hay peligro ir a un lugar. Uno piensa que hay peligro allí, y ese peligro puede ser real o puede ser supuesto. Puede ser que tú te creas que hay un peligro, pero realmente no lo hay. Ese peligro puede ser presente, puede ser futuro, puede incluso ser pasado, puede ser algo que te pasó en el pasado y te provoca ahora miedo. La máxima expresión del miedo es el terror, cuando tienes terror de algo. El miedo está relacionado con la ansiedad, dice el diccionario. Queridos hermanos, el miedo es, en la Biblia, inversamente proporcional a Dios. La primera vez que la palabra miedo se usa en la Biblia, escuchen eso, la primera vez que la palabra miedo se usa en la Biblia, se usó cuando Adán pecó. Cuando Adán pecó y Dios llegó y Dios no lo encontró, dijo: Adán, ¿dónde estás? Él dijo: tuve miedo y me escondí. La primera vez que el hombre peca, se separa de Dios espiritualmente, siente miedo. Pero cuando Dios estaba ahí presente, no había miedo. El miedo está relacionado directamente con la ausencia de Dios en la vida de alguien, o con que la persona no crea, no tenga fe, no tenga esperanza en que Dios está a su lado, de que Dios verdaderamente es quien lo bendice. Cuando una persona se aparta de Dios, o cuando una persona cree que Dios está apartado de él, puede llegar a sentir miedo. Pero cuando el hombre tiene la certeza, la seguridad de que Dios está con nosotros, de que Él es nuestro amparo y fortaleza, no siente miedo. Puede tener temor de Dios, es algo diferente, pero no siente miedo. El miedo ha sido incluso usado por los hombres como justificación a muchos de sus errores y pecados, tanto en la Biblia como en la historia. Tuve miedo y dice: es que tuve miedo y hice aquello, y justifican con eso. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, los discípulos dicen que estaban sintiendo un gran miedo. Ellos iban en la barca y llegó la vigilia de la noche, era muy oscuro y el viento era contrario y se levantó una tormenta. Una tormenta se levantó allí. Pero dice la Biblia que entonces, cuando ellos estaban en medio del mar y la barca se hundía, sintieron mucho miedo. Y de pronto vieron que Jesús venía caminando a ellos sobre las aguas y pensaron que era un fantasma. ¿Pero por qué pensaron que era un fantasma? Por el miedo que tenían. Tenían tanto miedo que creyeron que lo que venía hacia ellos era un fantasma. Y dice la Biblia, y dieron voces de miedo, terror. La expresión más aterrante del miedo, terror. Sintieron terror, dieron voces de miedo, ¡ah! Gritería. Pero dice la Biblia que Jesús les dijo: soy yo, no temáis, no tengan miedo, soy yo. Es la presencia mía con ustedes. No tengan miedo, yo soy la solución, no el problema. Yo no vengo a empeorar las cosas, vengo a mejorarlas. Y efectivamente, Jesús subió a la barca, después que Pedro experimentó el caminar sobre el mar, y dice que todo se calmó y ellos adoraron. La seguridad de la presencia de Dios llevó a la adoración. La inseguridad de que Jesús no está con nosotros los llevó al miedo. Si tú sientes verdaderamente que Dios está presente, si crees, si tienes la certeza, la seguridad de que Dios es parte de tu vida y lo experimentas en Él, no tendrás miedo. No tendrás miedo porque sabes que Dios está contigo, que Dios es tu fortaleza, que Dios está a tu lado y tienes que creerlo. La semana pasada les conté esta historia que me gustó muchísimo. Cuando Jesús resucitó, que la piedra se movió, el ángel apareció, dice que su presencia allí tenía un aspecto como de un relámpago. Y dice que de miedo los guardias romanos que estaban ahí temblaban. Temblaban de miedo. Temblaban de miedo los guardias. Ayer era el juego de fútbol en Madrid y en Barcelona, y Messi temblaba. Algunos dicen que de miedo, otros dicen que de frío, pero temblaba. Y temblaba allí los guardias romanos, temblaban. Pero dice que el ángel le dijo, si se ríen de Barcelona y de Messi temblando. Bueno, el ángel le dijo a las mujeres: no temáis vosotras, no temáis vosotras. Porque ellas tenían la bondad y la relación con Dios. Pero los romanos no lo tenían, los romanos sí siguieron temblando.
Los romanos siguieron temblando. Lucas 12:23 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vosotros es dado el reino. Sí, es verdad que somos menos, es verdad que parece pocos, pero no tengas miedo, porque a vosotros es dado el reino de nuestro Señor. El Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Deuteronomio 31:6 le dice Moisés al pueblo de Israel: esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. No tengas miedo, no temáis, no tengas miedo de nadie, porque ¿quién es el que va contigo? Jehová tu Dios. ¿Oíste? No, oíste, Carlos, oíste. Jehová es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Esa es la vida cristiana, un experimentar del socorro de Dios en: yo estoy contigo, no temas, yo soy tu amparo, tu fortaleza, tu pronto auxilio, no temas. Segundo lugar, confiaremos. La vida cristiana es un continuo experimentar del socorro de Dios. Y en esa experiencia, en esa seguridad que tú tengas de eso, en la certeza del auxilio divino, entonces confiaremos. Confiaremos. Versículo 7 y hasta el final dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Estoy confiando en eso. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras. Vengan y védelo. Puedes ver las obras de Dios, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, que quema los carros en el fuego, toda herramienta de guerra, todo instrumento de guerra. Por eso están quietos y conocéis que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio, nuestro socorro es el Dios de Jacob. Dios está con nosotros. Y la Biblia dice: y si Dios es con nosotros, ¿cómo dice? ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No debemos tener miedo, pero sí debemos tener temor de Dios. Porque el temor de Dios es el respeto, la reverencia que nosotros sentimos al poderoso Dios de todo. Y en ese temor de Dios, en ese respeto, esa confianza, allí está la fuerte confianza. La Biblia dice claramente que en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Las mujeres del sepulcro no tuvieron miedo, pero salieron de allí, dice la Biblia, con temor y gran gozo. Cuando se fueron de allí, dice la Biblia, se fueron con temor y gran gozo. Muy diferente. Allí están las dos posturas: el miedo de los soldados, el temor de las mujeres. El miedo de los soldados era el miedo a la muerte, el miedo al problema, el miedo a las consecuencias de sus errores. El temor de las mujeres era confianza en Dios, reverencia, respeto al Señor. Eso es el temor de Dios. Los niños tienen miedo cuando no están mamá y papá. Miren, aunque un niño esté a la luz del día, en un lugar donde haya gente, donde todo parezca normal, si mamá y papá no están, el niño tiene miedo. El niño pequeño de 4 o 5 años tiene un miedo tremendo. Sin embargo, cuando mamá y papá están, no importa que estén en un lugar donde no haya más nadie, que haya una oscuridad terrible, que haya amenaza, que los padres saben y los niños no, el niño se sentirá seguro si papá y mamá están. Esa es una realidad, hermano. Si mamá y papá están, no importa qué oscuridad, qué terrible situación, no importa qué lugar incómodo estén, el niño estará tranquilo, en paz, y se dormirá en los brazos de sus padres. No importa si están en un lugar amplio, con mucha gente, con tranquilidad, si no está mamá y papá, temerán. Bueno, lo mismo puede ocurrir con un cristiano. Si Dios está con nosotros, no hay temor. No importa dónde estemos, si estamos en el valle de muerte, de sombra de muerte, si estamos nosotros en una situación tremenda en nuestra vida, si estamos bajo amenaza de muerte, bajo persecución, si estamos sufriendo una enfermedad terrible, si estamos sufriendo una persecución de cualquier tipo,
si hay amenaza contra tu vida, si hay amenaza contra tu familia, no temerás si crees y sabes que Dios está a tu lado y que tú caminas en el camino de Dios. Sin embargo, si te crees falsamente que Dios te ha abandonado, que Dios no va contigo, si caminas alejado de Dios por tu propia decisión de pecado, entonces va a haber temor, va a haber miedo, no habrá confianza, no habrá confianza. La confianza del niño es que los padres estén presentes. La confianza del cristiano es que Dios Padre está presente. En el Salmo 2:12 dice: bienaventurados los que en Él confían. Bienaventurados, felices, llenos de paz, de gozo, de alegría es quien en Dios confía. Hebreos 10:35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No pierdas la confianza, hermano, tiene grande galardón. Les cuento una historia. Cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los filipenses, él estaba pasando por una gran tribulación. Él estaba preso y no era muy cómoda su prisión. Era una prisión romana de aquellos tiempos, hermano, una mazmorra pestilente, oscura, difícil. Los carceleros eran gente bruta que maltrataban a los presos. Allí estaba preso el apóstol Pablo. Tenía otros sufrimientos más Pablo estaba allí, mientras estaba preso se enteró que algunos malos obreros estaban predicando a Cristo por vanagloria, por contienda, para crearle a él tribulaciones, para que él se ofendiera, para crearle problemas. Había gente haciendo eso. Además, tenía allí a Timoteo, Epafrodito. Epafrodito había venido como un mensajero de la iglesia de Filipo a traer una ofrenda. Cuando Pablo recibe la ofrenda, le dice: hacen bien en ayudarme. Y él siente gozo, dice, en su tribulación. Un poco de gozo por la ofrenda que habían traído los filipenses. Pero Epafrodito se enferma. Epafrodito, que había venido, caramba, a traer la ofrenda, se enferma y una enfermedad de peligro de muerte. Y Pablo dice después: qué bueno que Epafrodito se salvó y Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, dice Pablo. También Dios tuvo misericordia de mí para no añadir tristeza sobre tristeza. Añadirme a mí la tristeza de la muerte de Epafrodito sobre la tristeza de estar preso, de estar aquí, de que haya gente por ahí que por contienda, por vanagloria, para crearme tribulaciones a mí, para añadir más tristeza a mis tribulaciones, esté haciendo una obra para Dios en contra mía. Pablo está verdaderamente triste, pero cuando escribe esta carta, Pablo habla del gozo que siente. Verdaderamente todo a su alrededor puede parecer abrumador, pero él siente una seguridad que se llama confianza, una seguridad total en Dios, de que Dios está al tanto de todo. Por eso es que Pablo, en medio de toda aquella situación, él escribe: porque sé que por vuestra oración y ministración, eso está allí sé que por vuestra oración y ministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Miren cómo dice el apóstol Pablo: tengo muchas tristezas, y a veces tristeza sobre tristeza, pero tengo una esperanza, tengo una confianza, sé y tengo seguridad de que en algún momento Cristo será glorificado, magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, porque en definitiva, dice él, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué cosa? El morir me es ganancia. Eso es confianza, fuerte confianza en Dios. Dios es auxilio nuestro. Dios es quien en nosotros nos da refugio, amparo. Nosotros podemos experimentar continuamente el socorro de Dios con confianza, hermano. Confía en tu Dios. Confía en lo que Dios hace en tu vida. En tercer lugar, estaremos quietos
en ese continuo experimentar del socorro de Dios, nosotros podemos estar tranquilos. Estar quietos aquí es, en el versículo 10 dice, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Estar quietos y vas a darte cuenta de que yo soy Dios, que tengo todo el poder, que puedo hacer lo que quiera, que puedo sacarte del problema, que puedo darte bendición dentro del problema, que puedo hacerte feliz dentro del problema, que puedo darte confianza, esperanza en el futuro, a pesar de tu problema. Estar quieto aquí es saber esperar, es tener paciencia, es no estar desesperados. Siempre pienso que no está mal estar triste. Cuando Pablo dice ahí en Filipenses que está triste, no dice que esto es un pecado. Jesús estuvo triste, dice la Biblia, triste hasta la muerte en Getsemaní. Estuvo triste cuando murió Lázaro, lloró. Estar triste no es pecado. El pecado es estar desesperado, porque eso es dejar de tener esperanza. Esperanza. Estar quieto, ten paciencia. Hermanos, la paciencia es una virtud muy importante en la Biblia. Se nos exhorta continuamente en la Biblia a ser pacientes. Se nos habla de Dios como el Dios de la paciencia, ahí en Romanos 15:5. Es el Dios de la paciencia. Es la paciencia un fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22. En su paciencia Dios, dice Romanos 5:23, pasó por alto los pecados pasados y soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, con tal de salvarnos en Jesucristo. En cuanto a las tribulaciones, la paciencia y las tribulaciones, la Biblia las enlaza muchísimas veces. Dice la Biblia, por ejemplo, que debemos saber que Dios, por tal de producir en nosotros paciencia, permite las tribulaciones. Romanos 5:3 dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea que Dios permite que pasemos tribulaciones para ayudarnos a tener paciencia, una virtud que necesitamos mucho. Es como la tierra que soporta la tribulación del que la ara, del que la hiere, le hace la zanja, para poder después dar frutos. Dar frutos. Y esos frutos que fueron sembrados en su herida, son los que alimentan después a la propia tierra. La hace fértil, la hace buena, la hace amada, la hace querida. La tierra que no es herida, que no tiene frutos, no es amada. Hermano, dice que la paciencia y la consolación de las Escrituras nos da esperanza, dice Romanos 15:4. Hermanos, hay riquezas y en la paciencia, dice Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Y nuestra paciencia y fe en todas las persecuciones y tribulaciones que soportamos traen gloria a Dios. Eso dice 2 Tesalonicenses 1:4. Y habéis oído, dice Santiago, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Habéis oído la tribulación de Job. Job tuvo una gran tribulación, pero habéis oído la paciencia de Job en su tribulación. La paciencia de Job y el fin que tuvo esa paciencia en el Señor. Así que seamos pacientes en las tribulaciones. Ten paciencia, la tribulación produce eso. Pero al mismo tiempo esa paciencia es la que te hace salir victorioso de la tribulación. Es la que te hace salir con frutos en medio del problema. Porque la prueba de Dios, la tribulación a veces es la prueba de Dios. La prueba de Dios viene con un propósito. Y tenemos que tener paciencia para aguardar el final de la prueba. Dice Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Y esa es la importancia que tiene que nosotros nos vistamos con la paciencia de Dios. Nosotros debemos orar como Pablo. Pablo decía, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. La paciencia de Cristo. Tremendo. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa, porque os es necesaria la paciencia. Es necesario que estemos quietos en la tribulación, hermano. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 6,
12, 10, 36. Así que está quieto, hermano. Poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia. Tengamos paciencia, creemos en un Dios de la paciencia. Estar quietos y conocer que yo soy Dios, Él lo hará en su momento. Tú que estás pasando por esa tribulación, debes experimentar el continuo auxilio de Dios. Y eso incluye que en medio de la tribulación tengas paciencia para esperar el desenlace de Dios. Cuando Dios consume la prueba en ti. Concluyo, hermano. Quiero recapitular sobre lo que hemos hablado. Hemos estado hablando de que la vida cristiana es un continuo experimentar el socorro de Dios. Eso es la vida cristiana. Un continuo experimentar el socorro de Dios, la paciencia de Dios, Dios con nosotros. En esa experiencia, en esa seguridad, en esa certeza de auxilio divino, no temeremos. Confiaremos y tendremos paciencia, estaremos quietos. Alguien dijo, hoy es el mañana por el que me preocupé ayer y todo está bien. Quiero leerles una poesía de uno de mis autores preferidos, de mis poetas preferidos, Waldo Leiva Portal, poeta villaclareño, remediano. Es un soneto que habla de la valentía de vivir fructíferamente, desafiando las circunstancias de la vida que no escogemos. Este soneto me ha acompañado por los últimos 25 o 30 años de mi vida. Él dice, sobre un muro se muere por vivir una planta que en otoño florece. Nació sobre la piedra donde crece, extrayendo a lo infértil su existir. Cuánto sufrió esta rama por salir, clavando sus raíces en la grieta, que nunca será surco y que le aprieta sus jugos vegetales, su latir. El viento nunca es música en sus hojas. La lluvia cuando llega siempre es poca, pero de lluvia y viento son las rojas campanillas que cuelgan de la roca. ¡Vivir!, grita la planta, aunque no escojas. Nadie escoge la vida que le toca. Hermano, no importa qué tribulación estés pasando, pero ten la fuerza para gritar, ¡vivir! Dios es mi amparo y fortaleza, es mi pronto auxilio en la tribulación. Esta planta nació en la roca, en la piedra, pero allí colgó sus rojas campanillas. Tú tienes que hacerlo así, no importa qué tribulación, dará fruto para Dios. Déjeme decirle algo. Este Salmo 46 fue escrito por los hijos de Coré. No fue escrito por alguien que dijo, voy a hacer una poesía sobre lo que otros han experimentado. Fue escrito por personas que experimentaron esto en su propia vida. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estos tres hijos de Coré vivieron la tribulación tremenda de ver a su padre, a su familia, volverse contra Dios. Ellos vieron cómo la tierra se abrió y se tragó a su familia, a su padre. Y en el pueblo de Israel un padre era un ejemplo tremendo. Era algo muy grande para los hijos, como lo puede ser hoy, pero más todavía. Ellos experimentaron eso. Ellos vieron ver la tierra abrirse y tragarse a sus padres. Ellos sufrieron esta tribulación. Y ellos dijeron, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Aquel día se removió la tierra que se tragó a Coré. Aunque la tierra sea removida, se turben, dice, y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos. Ellos experimentaron esto, experimentaron la persecución de los faraones, experimentaron atravesar el mar. Ellos escribieron desde su propia experiencia, hermano. Ellos también escribieron otros salmos. Entre esos salmos estuvo el Salmo 42. Y en él dice esta frase tremenda, que todos nosotros hemos experimentado alguna vez en nuestras vidas como algo precioso. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío.
Experimentemos, hermano, ese gozo. El gozo de vivir experimentando el socorro de Dios. El socorro de Dios es algo que puedes experimentar continuamente en tu vida. Confiar. Estás quieto. No temas. Dios, el Dios de Jacob, está con nosotros. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. La palabra de Dios ha sido predicada. Ahora nos toca a nosotros confiar y no temer. Tener paciencia y fe. Y Dios la dará. Oremos, hermanos. Padre amado, gracias por tu palabra. Que los que la hemos escuchado podamos experimentar esa seguridad de auxilio tuyo en nuestras vidas. No importa cuál sea la prueba o la tribulación. Podamos enfrentarla sin temor, con confianza en ti, con paciencia. Porque tuya es la gloria y la victoria. Y nosotros, tus hijos, tú nos la has dado esa victoria. Gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Dios le bendiga, mi hermano.